Bienvenidos al segundo vídeo de esta semana del curso de Fotografía y Arquitectura de la Open Online Academy, en el que contamos con nosotros, contamos con la presencia con nosotros de Miguel de Guzmán, experto fotógrafo y arquitecto, que nos está hablando del control del espacio y de la geometría. Muy bien, como hablábamos el otro día, empezamos a introducir cómo trabajamos con una cámara técnica o con un objetivo descentrable para, en este caso, controlar las líneas verticales. Entonces, lo primero que tenemos que entender es, como decía antes, es que el plano de la película, para que las líneas se mantengan verticales, tiene que ser paralelo al plano de la fachada de nuestro edificio, ¿no? Nuestras líneas verticales. Entonces, ¿qué problema tenemos? Que normalmente, si nuestro objetivo está fijo, nuestra línea de horizonte va a estar en el centro, con lo cual vamos a tener, por así decirlo, igual de suelo que de cielo, cuando seguramente no nos interesa ese encuadre porque se nos va parte del edificio fuera. Entonces lo que tendemos a hacer es inclinar la cámara, pero en el momento en que inclinamos la cámara, nuestras líneas convergen, que es el efecto que en este caso queremos evitar. Entonces, aquí vemos el primer caso de líneas convergentes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mantener el plano de la película paralelo al edificio y inclinar o descentrar el plano frontal. Entonces, lo que estamos haciendo, como veíamos, es, gracias a que tenemos un círculo de cobertura más amplio que el de nuestro sensor, estamos utilizando una parte distinta de lo que es esa cobertura. Estamos reencuadrando la imagen. Nosotros aquí, por ejemplo, vemos en este ejemplo que, como nuestro punto de vista está en la mitad del edificio, no necesitamos reencuadrar. Tenemos nuestra imagen con nuestras líneas verticales, perfectamente verticales, y nuestro encuadre correcto. En este caso, en cambio, sí que hemos tenido que descentrar. Hemos utilizado ese enorme ángulo de cobertura que proporcionan estos objetivos para, moviendo el objetivo y escogiendo la parte superior de ese ángulo, pues conseguimos mantener nuestra cámara nivelada y bajar la línea de horizonte hasta el punto que nos convenga. También esto lo podemos hacer en caso contrario, ¿no? O sea, nosotros podemos tener un punto de vista elevado y descentrar hasta que, manteniendo el plano de la película nivelado, pues hasta conseguir reencuadrar hacia abajo, ¿no? En este caso. Para dejarlo un poco más claro, lo que hay que entender es que nosotros lo que estamos haciendo es como una cosa equivalente a recortar la imagen. Podríamos conseguir el mismo efecto manteniendo nuestra cámara nivelada, utilizando un objetivo con un campo de visión muy grande y luego con unas tijeras recortando la foto, quitando la parte que nos sobra. Entonces, con ese proceso lo que vamos a hacer es que nuestro punto de fuga de la perspectiva fotográfica ya no va a coincidir con el centro de la imagen, sino que se va a colocar en la altura que queramos, ¿no? O sea, manteniendo, pues eso, consiguiendo encuadrar de la manera que queremos para sacar nuestro edificio entero o nuestra imagen como la teníamos pensada. Esto no solo se hace para controlar la verticalidad de las líneas verticales de la imagen, sino también podemos utilizar estos movimientos para alterar la geometría. Nosotros podemos, mediante la basculación o mediante el desplazamiento de las distintas partes de la cámara, desde un mismo punto de vista, cambiar ligeramente los puntos de fuga de la propia imagen. Por ejemplo, esta es una imagen que tiene su punto de fuga más o menos centrado, ¿no? Pero a nosotros nos puede interesar que nuestra imagen no sea una perspectiva central, sino manteniéndonos paralelos a la fachada, con lo cual las líneas verticales serían verticales y las horizontales horizontales, nosotros desplazar el punto de fuga a uno de los laterales, con lo cual estamos perdiendo, por un lado, manteniendo esa frontalidad, pero colocando el punto de atención o el encuadre en la parte que queremos de la imagen. Por ejemplo, aquí,
Estamos sacando una perspectiva frontal desde un punto de vista que no es el centro del edificio, pero aún así estamos manteniendo la sucesión de las líneas. Todo esto lo podemos conseguir pues eso, con ese descentramiento o basculamiento de los objetivos, o haciendo una imagen mucho más amplia que luego vamos a recortar para quitar las partes que no nos interesan. Ese proceso, que realmente sería el más inmediato, es el que tiene la parte negativa de que estamos eliminando información de la imagen, que normalmente no es infinita, sino que trabajamos con un sensor que tiene una cantidad limitada de megapíxeles, o con una película que tiene una cantidad limitada de material sensible, ¿no? Pero también podemos conseguir estos efectos a través de la postproducción con Photoshop en este caso, ¿no? Hay más programas que trabajan con ello, y entonces vamos a introducir como la primera herramienta. Hay varias, y la primera más inmediata de las últimas versiones de Adobe Photoshop o Adobe Camera Raw, que es el control de lentes. Simplemente tenemos una opción en corrección de lente manual prácticamente automática, que va a intentar buscar las verticales y va a deformar la imagen de manera que las va a conseguir verticales. O una opción más manual que va también a compensar las verticales. Lo que va a hacer es una especie de inclinación del plano de la película para que las líneas sean verticales, compensando lo que se ensancha o lo que se deforma por la parte inferior o superior. Muy bien, Miguel, pues vamos a seguir en el siguiente vídeo sobre estos temas tan interesantes.